Sorry. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta sesión. Espero que nos vaya muy bien. Vamos a referirnos al tema de las nulidades electorales el día de hoy. Y vamos a usar como método de trabajo del día de hoy de la siguiente forma. Yo voy a darles una exposición oral, después dar una presentación escrita. Y espero que ustedes en cualquier momento que tengan alguna duda, comentario o aplicación a lo que estamos nosotros diciendo, por favor, levanten la manita que está aquí en su pantalla para darles la palabra de inmediato y que puedan intervenir de forma oral en cualquier momento que ustedes lo decidan. Y así vamos a ir seguramente mucho más ágilmente. Y sus comentarios aquí son muy importantes porque nos dan a todos un marco más amplio de experiencias, nos permiten tener una plática interactiva más interesante. Entonces les pido por favor que no dejen de intervenir. Esta plática va a durar 3 días. Es decir, en 3 ocasiones vamos a estar viendo por el mismo sistema. El día de hoy vamos iniciando con el tema de las nulidades de la elección, para lo cual veremos el proceso electoral dentro del cual se pueden llevar a cabo los procesos o solicitudes de anulación de alguna cuestión de las elecciones. Si no hay ninguna cosa, mientras tanto, pues damos inicio, por favor, Omar. Eso. Vamos a ver el proceso electoral como inicio de nuestra plática, para ver de dónde se pueden presentar algunas controversias que den origen a una nulidad de elección. Por favor, cualquier pregunta, no duden en hacerla. Este es un poco el temario que vamos a estar revisando estos 3 días. Y vamos adelante, por favor. El concepto de las nulidades. Vamos a iniciar con el proceso el concepto del proceso electoral, que es el conjunto de actos generados por están ordenados por la Constitución General de la República, por la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que es realizado por las autoridades electorales, por los partidos políticos y candidatos independientes, por la ciudadanía en general, que tiene por objeto la renovación periódica de las entidades, perdón, la renovación periódica en la Ciudad de México y las entidades federativas de un cambio en las autoridades electorales. Es decir, un cambio en las autoridades que son electas. Por ejemplo, entre los diputados, senadores, gobernadores, presidente de la República, inclusive en el 2014 lo vamos a ver. Estas son el proceso electoral. Las funciones, los principios que rigen el proceso electoral, de acuerdo con la Constitución, son principios de legalidad, de certeza, de independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Si hubiera alguna duda respecto a algunos de estos principios, por favor háganos saber y nos regresamos a verlos. Vamos, por favor. Los principios que rigen el proceso electoral son, en primer lugar, el de equidad, que tienen los partidos y los candidatos al acceso
a los medios de comunicación. Si quieren apagar, por favor, sus micrófonos porque no se nos vige el sonido. Yeah. También el principio de equidad en el financiamiento de los partidos políticos y los candidatos y sus campañas, ¿verdad? Este financiamiento debe ser equitativo para todos, de acuerdo con las normas de la ley. Todos los participantes tendrán un apoyo un apoyo económico para desarrollar sus campañas electorales. Todos los partidos y todos los concursantes en el proceso electoral tendrán derecho a que la elección se realice mediante un voto universal, libre, secreto y directo. También debe tenerse en cuenta que la organización de las elecciones debe llevarse a cabo a través de un órgano público autónomo, como es el caso del INE en nuestro país. Deberá llevarse a cabo el control de la constitucionalidad de los actos y resoluciones que deriven de las elecciones, y todos tendremos derecho a elecciones libres, auténticas y periódicas. Además, estaremos sujetos a un principio de definitividad, que significa que todos los actos jurídicos debidamente celebrados serán válidos e inatacables en el futuro. Previo al inicio del proceso electoral, se realizan diferentes conductas, algunas son muy importantes como esta, que es la geografía electoral. El objeto de la geografía o cartografía electoral consiste en dividir el país, que aquí tengo un mapita del país, en diferentes circunscripciones plurinominales, y de estas circunscripciones surgen las diferentes presencias del Tribunal Electoral en diferentes regiones. Entonces, estas divisiones del tribunal se realizan en 5 salas regionales que están ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, la Ciudad de México y en Toluca, en el Estado de México. En estas sedes se ubican las salas regionales del Tribunal Electoral. Y lo que es importante de este periodo en estas diferentes circunscripciones es que se divide el país en cachitos para lograr 300 distritos electorales. Entonces, esa fracción del país en 300 porciones se lleva a cabo en el proceso de la cartografía electoral o de la geografía electoral. Este cuadro nos representa el registro de los partidos políticos, las agrupaciones políticas que han llegado a tal nivel y han solicitado con una serie de trámites que han solicitado convertirse en partidos políticos. Este es un cuadro de las diferentes etapas en las cuales se lleva a cabo los diferentes momentos en los cuales el partido deberá, donde la agrupación política deberá irse constituyendo en partido político. Vamos al siguiente, por favor. También previo al inicio de las elecciones, se deberá llevar el registro de las agrupaciones políticas. Cada partido político, para convertirse en tal, debe contar como requisito con un registro ante el Instituto Nacional Electoral. Este registro se lleva a cabo cumpliendo los requisitos que aquí mencionamos, los cuales deben de cumplirse según el artículo 22 de la Ley General de Partidos Políticos, que significa contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país. Contar con un mínimo
contar con un órgano directivo de carácter nacional. Tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas. Contar con los documentos básicos para operar como partido político. Ahorita vamos a ver cuáles son los documentos básicos, por supuesto. Tener la denominación y distinción que sea distinta o diferente a cualquier otro partido político. Presentar su solicitud de registro durante el mes de enero del año anterior a la elección. Por supuesto, presentarla ante el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Y recibirán respuesta de su solicitud dentro de los siguientes 60 días de haberla presentado. También deberá llevarse a cabo una actualización del padrón electoral y expedición de las credenciales para votar, con fotografías, que es el nombre correcto del documento, en favor de los que hayan sido empadronados en este periodo. Recuerden ustedes que normalmente en cada proceso electoral de esta naturaleza, pues existen nuevos votantes, ¿no? Los que ya han cumplido la mayoría de edad, están empadronados, entonces están en espera de su credencial para votar. Y también en favor de los quienes se hayan perdido o extraviado su credencial para votar con fotografía. Estas personas tienen derecho a reponerla, por supuesto, en todo momento, pero en esta etapa es fundamental que el que el Instituto Nacional Electoral actualice el padrón electoral para que todos los votantes o futuros votantes tengan la identificación correspondiente y estén registrados ante el Registro Nacional de Electores. Este empadronamiento ya todos nosotros sabemos alguna vez que fue darnos de alta, digamos, ante el Registro Nacional de Electores. Nos hacen llenar una serie de formas, nos toman nuestra identificación y nuestro domicilio, lo cual es muy importante porque este domicilio podrá cambiar posteriormente con los movimientos propios de la ciudadanía a lo largo y ancho del país para ubicarse en nuevos domicilios, y entonces hay un movimiento del Registro Nacional de Electores que debe llevarse a cabo puntualmente en todo momento para estar ciertos de cuáles son las personas que están en nuestro país y que tienen derecho a votar según su credencial en las divisiones que mencionamos ahorita, que son la división por distritos electorales. Las diferentes etapas del proceso electoral son las siguientes. Primero, se lleva a cabo la preparación de la elección. Es la primera etapa que se lleva a cabo entre el mes de septiembre y el mes de junio. En estos meses se lleva a cabo lo que acabamos de mencionar ahorita, las diferentes cosas que se llevan a cabo antes de la elección. Y después se entra a la segunda etapa, que es el primer domingo de julio, que es lo que se debe llevar a cabo en la jornada electoral, que es el día de la elección. Aún cuando es el día de la elección, no acaba ahí la elección, por supuesto. Digamos que ahí inicia el proceso de todo lo que viene después, que son las contabilidades y las declaraciones de validez, expedición de constancias de mayoría, etc. Después es la etapa de resultados y declaración de validez y de las constancias electorales. Y después se lleva a cabo la última etapa del proceso electoral, que viene a ser la dictaminación y declaración de validez de la elección que se haya llevado a cabo. Estas son las etapas diferentes del proceso electoral. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar ahora del proceso de la preparación de la elección.
Aquí existen los llamados observadores electorales, que son personas que han acudido a instituciones, son personas que derivan o vienen de instituciones extranjeras que vienen a revisar el proceso electoral para tener una especie de testigos de que las cosas han sido limpias y de acuerdo con la ley. Entonces, estas personas solicitan su registro, o su alta a registro ante la Institución Nacional Electoral, quien al registrarlos los considera ya como oficialmente observadores electorales. Hay muchas instituciones en el mundo que se dedican a observar el proceso electoral de diferentes países. Así hay entidades mexicanas que se dedican a eso y acuden a elecciones en otros países para ver que sean de acuerdo con la ley, ¿no? Así ellos mismos vendrán a México a ver lo mismo. Estos electores podrán venir al país durante todo el proceso electoral y específicamente el día de la jornada electoral. Tienen derecho a venir a México a supervisar, a revisar, a atestiguar que el proceso electoral se está llevando a cabo en forma limpia y clara y de acuerdo con la ley. El día de la jornada electoral, por ejemplo, tendrán derecho o tendrán acreditación para poder asistir a la instalación de las casillas, para presenciar el desarrollo de la elección, ver el escrutinio y cómputo de la misma, la aplicación de los resultados de la votación al exterior de la casilla, ver el sistema y cómo se llevó a cabo la clausura de la casilla, la lectura en voz alta de los resultados de la elección del Consejo Distrital y la recepción de los escritos de incidentes y de protesta. Todos estos actos electorales los podrán llevar a cabo, los podrán presenciar los observadores electorales que han sido registrados ante el Instituto Nacional Electoral. La organización de los observadores también dará cuenta del origen y monto de la aplicación del financiamiento que tengan para el desarrollo de sus actividades propias. Es decir, el Instituto Nacional Electoral sabrá el monto de dinero que tienen asignado para llevar a cabo su misión y supervisará que sean totalmente abiertos y con claridad. ¿Sí? Los visitantes extranjeros son organismos internacionales como gobiernos, órganos legislativos, autoridades electorales, partidos y organizaciones políticas de otros países, instituciones académicas, universidades, instituciones de investigación de nivel superior que vienen a constatar el sistema electoral. Quítame ese por ahí, sí, por favor. Se quita solo. Ok. De organismos extranjeros que también son especializados en la materia electoral y versados en la cuestión de la instalación y revisión de los procesos electorales. Todos estos señores que vienen aquí de observadores tienen permitido conocer e informarse sobre el desarrollo del proceso electoral y todos los documentos que se emplean para esto también deben ser abiertos absolutamente para que tengan acceso a estos observadores y puedan ver todo lo que pasa de acuerdo con esta visión de visitante extranjero y de revisión de las elecciones. Pueden ver todas las etapas del proceso electoral en el país. No pueden en ningún caso intervenir en las actividades de las autoridades electorales. No tienen silla, digamos, en las autoridades electorales. Pueden ver desde afuera todo lo demás, pero no tienen acceso a
las actividades de las autoridades electorales, ni a sus candidatos, ni a los ciudadanos mexicanos. Deben, en todo caso, cumplir en todo tiempo y lugar con la legislación mexicana. Perdónenme un segundo, por favor. Ya. Tienen obligación de cumplir en todo tiempo y lugar con la legislación mexicana. No pueden llevar a cabo ninguna conducta que les permita abstraerse de la legislación mexicana. Las coaliciones políticas mexicanas, que estas las vemos en todas las boletas electorales, vemos hace años que vemos una coalición cuando menos que está funcionando en cada elección. Entonces, ¿qué son las coaliciones? Es la alianza de dos o más partidos que tiene por objeto apoyar al mismo candidato. Y de esta manera se hacen más fuertes, digamos, hacen más grande su presencia y pueden participar representando al mismo candidato para llevar a cabo su apoyo en el proceso electoral. Así vemos ahorita que hay, pues está por ahí unido el PRI, el PAN y creo que, ayúdenme por favor, PRD. el PRD, perdón, efectivamente. Y también están, por otra parte, está unido el Partido Morena con una bola de partidos chicos, ¿verdad? Todos ellos tienen por objeto apoyarse o apoyar a un candidato que tienen en común. Ese es el objeto de una coalición. Hay diferentes tipos de coaliciones. La coalición que se llama coalición total, que implica o comprende las 32 entidades federativas, los 300 distritos electorales, y tiene por objeto apoyarse unos y otros para que el candidato que han votado en forma común sea representado en estos procesos electorales. Esta coalición es muy importante distinguirla de un partido político en la medida que no constituye una personalidad de partido político, sino una coalición, lo cual se diferencia de diferentes maneras, como vamos a ver ahorita. La coalición de carácter parcial es en la cual se juntan cuando menos el 50% de las en los procesos electorales del 50% están asociados y se llama flexible cuando están unidos en el 25% de los procesos electorales que están en la misma elección. Cuando hay coaliciones, el partido mantiene su independencia. Cada uno de los partidos sigue siendo el partido político que fue originalmente, sigue teniendo su independencia, su logotipo no cambia, sigue siendo el mismo logotipo, misma presencia ante las instituciones que regulan la elección, siguen siendo unipersonales, siguen siendo individuales, me refiero, y no tiene su naturaleza, salvo cuando están asociados, se conocen como una coalición. En los procesos internos para la selección de candidatos, que es lo más importante, lo que tienen los miembros de los partidos políticos, están siempre viendo cómo van a designar a sus candidatos para las diferentes posiciones de gobierno, sean diputados, senadores, presidente de la República, organismos de la Ciudad de México, etcétera. En cada lugar habrá importancia, tendrán mucha importancia los diferentes medios de designación de candidatos del partido.
se lleva a cabo una convocatoria por cada partido político y, de acuerdo con lo que hayan definido sus estatutos, para la selección y nombramiento de candidatos en cada uno de los puestos que van a sortearse en la elección, son convocados diciéndoles cuál es el cargo o candidatura que deberán elegir, requisitos de elegibilidad que tengan en cada caso, fechas de registro de candidaturas, los documentos que deberán entregar los interesados, el periodo para obtener, perdón, para subsanar las omisiones de esos documentos tengan previstos en la convocatoria, reglas generales y topes de gastos de campaña que habrán de operar en este caso, método de selección, fecha y lugar de la elección, fecha de representación de los informes de ingresos y egresos de la campaña. Los cuales antes, al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos internos, cada partido determinará cuáles son de acuerdo con sus estatutos y sus documentos internos básicos del partido, determinarán los elementos que tengan que tenerse en cuenta para esta iniciación de los procesos electorales y de la selección de los candidatos que habrán de presentar al partido en la siguiente elección en cada uno de los puestos o cargos que van a concursarse en materia electoral. Vamos para adelante. Y entonces se iniciará el proceso de precampañas. Ya que sabemos que va a haber una elección próximamente, pasa todo esto y se inician las precampañas, que son una especie de campañas chiquitas o unas campañas adicionales. Además de la campaña electoral, se hace una precampaña que es exactamente lo mismo, es una campaña chiquita. Las precampañas tienen por objeto llevar a cabo, de acuerdo con los documentos internos del partido, llevar a cabo la selección de las personas que están interesadas en fungir como candidatos en la elección que proviene, y entonces estos precandidatos, precampañas son precandidatos, lucharán por el voto de sus compañeros de partido para conseguir que sean de ellos designados el candidato oficial del partido. ¿Me explico? Pues el candidato oficial del partido, después de haber hecho esta precampaña, consigue ser el candidato votado por los miembros de su partido como candidato para el puesto que estamos buscando en la elección. Y entonces ya se llama, ahora sí, candidato. Antes era precandidato. Estos candidatos ya tienen función y tamaño, digamos, para llegar a competir en la campaña electoral, que va a ser una especie de pleito o lucha por conquistar el voto de sus correligionarios del partido para constituirse ahora sí en candidatos del partido, quienes buscarán el voto popular, ya no de sus miembros, sino el voto de los demás personas que estamos en el país y que vamos a votar finalmente. Las precampañas empiezan a partir del registro interno de las candidaturas y no podrán durar más de, aquí vemos cuántos días queda en cada caso. Todos los partidos deberán celebrar sus precampañas dentro de los mismos plazos. Se marca el periodo de 60 días
como el periodo máximo de campaña electoral que podrá llevar a cabo una persona para la elección presidencial. Y de 40 días para un plazo máximo de 40 días para una candidatura que sea de senadores y de diputados. Estas campañas concluyen un día antes de que se realice la elección interna o tenga lugar la Asamblea Electoral Nacional, Estatal o Distrital. Es como se va a iniciar la famosa veda electoral, que son los plazos finales de las campañas que tienen prohibido todos los partidos, todos los ciudadanos tienen prohibido hacer campaña para conseguir el voto. ¿Sí? ¿Hay alguna observación de su parte hasta este momento? Entonces, se fija el tope máximo de gastos de pre-campaña. Es decir, dado que van a estar financiados con recursos públicos, estas pre-campañas, deben fijarse el monto máximo de gastos que puedan ejercer los partidos o los candidatos en los de gastos de cuánto podrán gastar, el límite de gastos que puedan ejercer durante el proceso de pre-campaña. Lo que se debe llevar a más tardar en el mes de octubre del año previo a la elección. El Consejo General del Instituto, del INE por supuesto, determinará el tope máximo de gastos de pre-campaña y el tipo de la elección que corresponda. Este tope equivaldrá al 20% del monto establecido para los gastos de la campaña inmediata anterior, según la elección de que se trate. Este porcentaje será el monto máximo de los gastos de campaña, el tope máximo de los gastos de campaña. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización del Instituto, determinará los requisitos del informe de ingresos y gastos, mismo que deberá entregarse al órgano electoral dentro de los 7 días siguientes a la jornada electoral o a la asamblea que tenga lugar en el partido para llevar a cabo estas designaciones. Y son, por supuesto, obligatorios. Si un precandidato no se ajusta a estos números o estos límites máximos, pues perderá su registro y ya no podrá presentarse como candidato. Esta pérdida de la candidatura es una sanción muy grave para los candidatos, por supuesto. Le tienen mucho miedo en todo momento a llegar a estos límites, porque entonces perderían el carácter de candidato y los dejaría en el aire, ¿no? Esta pérdida de las candidaturas es una sanción muy grave. Encontró la mano. ¿Quién es? Perdón. No, la quito. ¿Perdón? No, la quito. ¿Había una observación, perdón? Claro, entonces. Sí. Sí. Joel. Joel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Voy a, tengo una duda. Más bien, siempre he tenido esa duda. Usted por ahí nos habló, regresándose un poquito, de las coaliciones total, Sí. Parcial y flexible. Sí. Ejemplo, en nuestra legislación local de la entidad de donde soy originario, habla de candidaturas comunes. No sé, yo no sé cuál sea el significado de eso, de candidaturas comunes. Esa es la duda que he tenido. ¿Cuáles son las candidaturas comunes? Bueno,
las candidaturas comunes son cuando dos diferentes grupos o partidos políticos nombran al mismo candidato. Tienen diferentes plataformas políticas cada uno de los dos, pero al momento de llevar a cabo la proposición del candidato, proponen al mismo. Digamos, por ejemplo, el caso del Partido del Trabajo y el Partido Morena, que son, según ellos, muy independientes uno del otro, y van a llevar a cabo los mismos candidatos. En este caso, Andrés Manuel López Obrador es el candidato de los dos partidos, entonces es una candidatura común. ¿Sí? No tienen cada uno ninguna plataforma distinta, sino aquí en este caso están usando los dos al mismo candidato para pretender tener mayor fuerza cada uno de ellos en la contienda. ¿Me explico? Ujú. Este sería el caso concreto de una candidatura común. Ok. Ahora sí, ahora en relación a lo que está proyectado aquí en la pantalla, Sí. si no mal lo recuerdo, bueno, hablamos de topes de gastos de precampañas, ya hubo dos casos que fueron muy sonados en el proceso pasado, en el de 2021, de que dos precandidatos a competir para ser candidatos a gobernadores en dos entidades, pues me parece ser que rebasaron los topes de gastos de precampaña y pues tal y como nos lo señala ahí en la diapositiva que no podrán ser registrados legalmente como candidatos, pues cosa parece ser que ocurrió en razón de que pues la autoridad les negó el registro. En este caso aplicaría esto lo que nos estás poniendo aquí. Exactamente. Cuando Ok. cuando los candidatos sobrepasan los gastos, pues simplemente el instituto les cancela su registro, Ok. que fue el caso a que te refieres. Sí, Dime. bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la autoridad fue no fue muy tajante, porque incluso es que buscaba lo que nos marca la LGIPE, pero no encuentro el artículo. Dice que las sanciones tendrán que ser de manera gradual. Y parece, o sea, fue tajante la cancelación de negarles el registro. Por ahí tiene que ser de manera gradual. Parece ser que aquí en estos dos casos del estado de Guerrero y del estado de Michoacán no se dio. Es que el No registro de un recuerdo el candidato, artículo que habla de... mira, el registro de un candidato, pues no es gradual, simplemente lo registras o no lo registras. Y ese registro, al ser definitivo, digamos, pues no lo puedes graduar para efectos de inscribirle en la primera, tercera parte del cuerpo, o sea, es un solo individuo que se registra o no se registra. Y cuando esta persona o el precandidato sobrepasó los gastos, no estoy definiendo de ninguna manera la solución que se haya tomado, ¿eh? Estoy tratando de explicar a mi entender cuál es el problema ahí. Al encontrar el instituto que se sobrepasaron los gastos previos al concurso electoral, pues simplemente les quitó el registro. No se los otorgó. Ese es el punto al que te estás refiriendo. Creo que estamos en lo mismo o no. Sí, ok. Muchas gracias, Al contrario, gracias a ti. Sí. ¿Ahí? Sí. Aquí vemos que la función del Consejo General, la función de la Unidad Técnica de Fiscalización, que fue sugerir al Consejo General la propuesta de registrar o no registrar a un candidato. Ya vimos cuáles son los efectos y cómo se llevó a cabo en un caso concreto que ya todos pudimos presenciar directamente. Para el registro de un candidato se deberá llevar a cabo en el año de la elección presidencial, si es el caso de la presidencial. Todos los candidatos serán registrados del 15 y el 22 de febrero del año
electoral correspondiente. Serán registrados por los consejeros distritales, en el caso de diputados de mayoría relativa, los consejeros locales en senadores de mayoría relativa y consejeros generales, Consejo General para presidente, diputados y senadores de representación proporcional o supletariamente de mayoría relativa. Dentro del registro, dentro del plazo establecido para el registro de los candidatos, los partidos políticos podrán sustituir al candidato libremente. Es decir, el partido piensa de registrar a fulano de tal y de pronto ve que en los procesos de pre-campaña se está desinflando su candidato y entonces el partido puede simplemente cambiar al candidato. Eso ya pasó una vez que nosotros lo pudimos observar en el caso de Margarita Zavala, que era candidata de un partido, bueno, del Partido Acción Nacional, por supuesto, y de pronto el partido la sustituyó y se llevó a cabo la elección ya con una persona nueva, un nuevo candidato, y estaba el material electoral inclusive impreso con el nombre de Margarita Zavala, aun cuando ya no era candidata. Es una libertad que tienen los partidos políticos para realizar. Es decir, la relación entre el partido político y su candidato es muy fuerte y muy seria, porque los dos tienen que cuidarse uno del otro para que vayan en conjunto siempre en todo el proceso electoral. Cuando hay una descoordinación de estos nombramientos, pues simplemente se pueden dar de baja o los pueden cancelar en el registro que ya adquirieron anteriormente los partidos. Les manifiesto cuáles son los plazos y las fechas de registro en estos casos, ¿no? ¿Cuál último ahí? La campaña electoral es el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos para obtener el voto. Entonces digamos, la coquetería política, ¿no? O sea, y empiezan a hacer cualquier cantidad de disfiguros y de cosas para pedir al ciudadano que vote por ellos, por cada uno, porque son los mejores candidatos del mundo, nunca ha habido ninguno tan importante como ellos, tienen la mejor propuesta para solucionar todos los problemas del país en una sola elección, deben ser preferidos por todos, y eso es la campaña electoral. Nadie controla lo que pasa al día siguiente de la campaña electoral. ¿Habrán cumplido lo que prometió el candidato? Habría que ver. Pero mientras tanto ya fue candidato y en algunos casos ya fue electo. Yo siempre me he preguntado, ¿qué nos deberíamos poder revisar y traer al candidato a cuentas después de haber sido electo? A ver, ya fuiste elegido, te hacen hacer A, B, C y no has hecho ninguna de estas cosas, que ríndenos un informe de cuál fue tu desempeño como político. Por eso no pasa en nuestro país, lamentablemente. Las campañas se inician a partir de la siguiente a la sesión de registro de candidaturas. En el caso de elecciones presidenciales o de elecciones legislativas federales, tienen un plazo de 90 días, en 3 meses, son muchísimo tiempo, ¿eh? No sé si a ustedes también les parezca muchísimo tiempo estar viendo todo el día en cualquier canal de televisión que ustedes prendan, van a ver siempre campañas electorales.
cualquier periódico que se encuentren ustedes en la peluquería va a tener solamente contenidos de candidaturas y de enfrentamientos políticos. Todo el país está 90 días centrado en una actividad que debería ser mucho menor en tiempo. Pero en fin, es lo que duran en nuestro país. Las elecciones intermedias, que son la de cuando cambian los congresos cada 3 años, esas elecciones serán esos plazos serán de 60 días en vez de 90. Y aquí está la fecha en la cual concluyen, que es lo que decíamos que se llama la veda electoral, que es la época de paz, que ya pasó todo aquel escándalo mediático, y ya hay una aparente paz y tranquilidad entre los partidos políticos, porque ya no pueden anunciarse, ya no pueden decir nada, deben estar calladitos y con buena letra para pasar los 3 días finales de la campaña, llegar a la elección, porque aparentemente, según se dice en todos los medios, estos días son propicios para reconfirmar cada quien el sentido de su voto. No sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que la mayoría de la población ya está cierta o convencida del voto que van a manifestar desde mucho antes de los 3 días anteriores a la jornada electoral. Ya cada quien sabe por quién va a votar y por quién no votaría nunca, etcétera. Esos razonamientos ya los hizo con su comunidad cercana, ya lo puedo discutir con amigos y familiares, y los últimos 3 días no les cambia realmente. Es muy raro el que cambia de partido político los últimos 3 días de la campaña electoral. Pero seguramente se dan casos. El tope de gastos de campaña es muy importante. Por supuesto, porque es la cantidad de dinero que pueden consumir o gastar los candidatos en el proceso electoral. Es el equivalente al 20% del financiamiento público para la campaña establecido por el INE para todos los partidos políticos en el año de la elección. Este es un dineral, ¿eh? Los diputados de mayoría relativa tienen esta cantidad solamente dividido entre 300. Y está expresada en salarios mínimos vigentes de la Ciudad de México. Aquí también les digo cómo se establecen los topes de gastos para el caso de senadores de la República. Que se multiplica el de diputados por el número de distritos en la entidad respectiva, con un máximo de 20 distritos. Y el Consejo General del Instituto determinará más tardar el último día de diciembre del año previo a la elección cuál será finalmente el tope máximo del sueldo de campaña. ¿Por qué es tan importante este monto? Entre otras cosas, porque hay una causal de nulidad de la elección que consiste en sobrepasar los gastos de campaña. Entonces, sí que es importante este pequeño numerito. Y siempre en los procesos electorales finalmente existen quejas de que el partido opositor excedió gastos de campaña. Y entonces dicen, bueno, si yo también los excedí, pero no tanto. En ambos casos estarían mal, me explico. El que hicieron los gastos de campaña ya tiene una responsabilidad
y así todos tengan los gastos decididos de campaña tendrán esta responsabilidad que no debería de poderse de ninguna manera eliminar graciosamente. Vamos a la siguiente foto. Integración de los órganos electorales. ¿Cuáles son los órganos electorales? Bueno, el instituto, por supuesto, el INE es un órgano electoral, al igual que el Tribunal Electoral, quienes no deberán llevar a cabo ninguna modificación en sus cuadros antes del proceso electoral, para no caer en una irregularidad que les pudiera ser impugnada durante el proceso. Es decir, nadie debe moverse. Perdón. Gracias. El Consejo General del Instituto designa a los presidentes de los consejos locales y distritales, quienes también serán vocales ejecutivos en las juntas. Esto es una integración de los consejos electorales distritales. También los consejeros locales designan a los consejeros distritales en noviembre del año anterior a la elección. De acuerdo con el de la ley. Estos consejos que se han ido integrando deberán sesionar necesariamente por lo menos una vez al mes. Y después aparecen las mesas directivas de casilla, que es uno de los máximos descubrimientos y órganos que tiene México, de los cuales presume mucho México en el extranjero, ya que es un órgano totalmente transparente y que está lejos de la posibilidad de que sea corrompido en forma masiva. Y las mesas directivas de casilla son órganos electorales formados por ciudadanos que tienen la facultad de decir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de la misma de la elección, lo cual no es ninguna cosa sencilla ni poco importante, es una misión muy delicada y muy importante que se ha convertido en una conquista del pueblo mexicano. Porque el pueblo mexicano, con cierta estructura y organización más bien casual que formal, han procurado y pugnado permanentemente por tener el derecho de contar los votos y resguardarlos fuera de cualquier institución de gobierno. Es una misión que ha obtenido el pueblo mexicano. Estas mesas directivas de casilla se integran por un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Por supuesto, son capacitados estos individuos por el Instituto Federal Electoral, y así podemos decir que todos los ciudadanos que participan de si ustedes van a preguntar a sus conocidos, todos que han estado presentes han formado parte de un proceso electoral, tienen una sensación de satisfacción muy profunda y certera, sin duda, porque las cosas se llevaron a cabo con una tranquilidad meridiana siempre. Antes, en las épocas anteriores a esto estamos hablando, se llevaban a cabo elecciones donde había asaltos de las urnas, se las robaban con armas y esas cosas, entonces no había ninguna certeza en las elecciones. Eso ya desapareció de México, y ahora podemos decir que tenemos un proceso verdaderamente transparente, claro,
y eficaz. Aun cuando se prueba una persona por ahí que diga lo contrario, la verdad es que las autoridades electorales que han intervenido en estudiar asuntos que tienen que ver con informaciones de esta naturaleza nunca han tenido elementos suficientes para declarar que estos fraudes supuestos se han llevado a cabo. Y eso dice mucho. Todos los funcionarios de casillas son electos y capacitados por el Instituto Nacional Electoral por anticipación a las elecciones. A ver, Joel, háblame. Otra vez yo, maestro. Sí, cuando quieras. Dice que, nomás como una anécdota, yo tuve la oportunidad de ser CAE en el proceso electoral 2018, cuando se renovó el Poder Ejecutivo Federal. Bueno, fueron elecciones concurrentes y fue una muy bonita experiencia, porque pues ahí se da uno cuenta de cómo en realidad se lleva a cabo lo que está en la ley a la práctica y cómo y cómo todavía hay a veces mucha resistencia por parte por parte de la ciudadanía y no querer participar como como funcionarios de casilla. Pero desde mi punto de vista me quedó una experiencia muy bonita, que la verdad en el 2021 volví a participar, y pasé los procesos de las etapas que hace el propio INE, pero sin embargo por cuestiones de trabajo ya no me permitió participar. Pero lo que voy que todavía hay resistencia por parte de la ciudadanía en el sentido de no querer participar, porque se alarga mucho la jornada electoral. Me tocó casi especial. Estaba entregando el paquete electoral el día lunes a las 7:30 de la mañana, y pues los funcionarios de casillas estaban yendo a las 6:30. O sea, y ahí les queda ese no deseo de volver a participar, porque creo yo que se tienen que ir quitando unas cosas, o irse limitando a muchas cuestiones en el tema del escrutinio y cómputo, quitar algunas cosas, y del acta de la jornada electoral, borrar algunos datos para que no les, principalmente los que son secretarios, la función que realizan, porque en realidad esos son los que realizan la función más pesada el día de la jornada electoral. Y yo creo que ahí se tiene que ir disminuyendo un poquito más, que sea más práctico para no tan requisitado. Eso es mi punto de vista y mi experiencia, pero mi experiencia me quedó de volver a participar, porque la verdad es un proceso muy padre, ¿no? Sí. Pues, muchas gracias por tu comentario. Yo también he participado como funcionario de casilla y yo guardo un recuerdo extraordinario de esa oportunidad, porque todo funcionó con absoluta claridad, sin ningún sobresalto de ninguna naturaleza, todo caminó perfectamente bien. Los ciudadanos van y votan con mucho respeto, todo el mundo se convierte verdaderamente en mexicano ese día, ¿eh? Y tienes razón en que las jornadas se hacen muy largas. Pero si no fuera por personas como tú, en esas jornadas no se llevarán a cabo. Porque hay que tener una resistencia importante, un propósito importante, para que las cosas funcionen bien. Si lo tienes, pasa como estuviste tú ahí y no pasó nada, te aseguro, no pasó nada que reclamarle a nadie durante todo el proceso. Y eso lo hace muy edificante, muy agradable. Ahora dan alguna especie de ayuda económica por la jornada, que es cualquier cosa de hace 500 pesos, ¿no? 1000 cuando mucho, que por supuesto es más bien para cubrir los gastos de alimentación. Apoyo alimenticio se le llama. Exactamente. Es un apoyo verdaderamente alimenticio que apenas te alcanza, ¿eh? Porque con 400 pesos a lo mejor no puedes comer, pero eso ya es un apoyo que es adicional a la satisfacción que tienes. Y seguramente, no sé si te tocó a ti, pero me tocó que estábamos en la elección, y llegaron un par de señoras
con una canasta de tacos que nos llevaban de regalo a los señores de casilla, lo cual es solidaridad de los vecinos, ¿no? Entonces, esto es evidentemente nadie lo hace por dinero, nadie lo hace por dinero, y es mucho más valioso la experiencia que el dinero que te puedan pagar ahí. Y así, aún así, escuchas muchas críticas, porque dicen, ay, sí, ¿qué cree que yo voy a sentarme ahí por 400 pesos ni que no gana, ni que fue un muerto de hambre? No, no sé si no es por muerto de hambre. Ahí te das cuenta quién qué bueno que no está y quién lástima que no está, ¿no? Así es, Joel, comparto contigo que es una muy interesante y muy importante oportunidad de desarrollar las actividades ciudadanas de los que están ahí involucrados. Gracias por tu participación. Entonces, esto es lo que vamos a decir básicamente sobre los candidatos, perdón, sobre los que integraron la mesa directiva de Casilla. Y qué bueno que la opinión sea que nos expreses que no existe ningún inconveniente formal o real para no participar en estas conductas que son muy, muy satisfactorias. En la casilla electoral llegan los vecinos de nuestras casas, el señor de la tienda de la esquina, de la tortillería, o sea, nuestros verdaderos vecinos que se congregan. Y ninguno tiene la intención de hacer ningún escándalo, ninguna cosa que sea inadecuada en el proceso, en la elección, en la jornada. Entonces, eso es muy, muy rescatable y espero que los que no hayan tenido la ocasión de participar en estas sesiones lo tengan pronto, porque es muy interesante y muy agradable. Muy padre ver que en la realidad las cosas pasan como se dice en la ley. Las secciones electorales tendrán un máximo de 3,000 electores cada uno. Registro de los representantes de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen derecho a nombrar un representante en las casillas electorales. Y esos representantes tienen una función, a la mera hora tienen una función que resulta muy importante, muy interesante y muy importante. ¿Qué hacen estos representantes de partidos políticos? Bueno, representan al partido, como se dice su nombre, en la casilla electoral. Son la voz del partido en la casilla electoral. Y entonces lo que hacen es supervisar más bien y inclusive discutir, si fuera el caso, sobre actos concretos que suceden en la casilla. Entonces, al estar presentes, están constatando que las cosas se llevan a cabo como se establecen en la ley y que se pueden establecer las impugnaciones, se dicen, bueno, no impugnaciones, sino las observaciones que en este momento se susciten en el mismo momento y vaciarlo en el acta de escrutinio y cómputo. Perdón por tomar agua. También, además de los partidos políticos, tienen representantes los candidatos independientes en caso de verlos. Estas personas que son registrados por los candidatos independientes tienen la misma función de vigilar y de ver lo que está sucediendo en la casilla y serán un propietario y un suplente. ¿Cuáles son las principales atribuciones de los representantes? Primero, ver la instalación de la casilla. Pueden asistir y cerciorarse de la instalación de la casilla.
que consiste en poner ahí las mamparas, instalaciones de plástico que dividen una casilla de otra, poner las cajas que van a recibir los votos, en fin, instalar todo esto el día de la jornada electoral. Observar y vigilar el desarrollo de la elección, por supuesto. Presentar escritos de incidencia. Si pasara alguna cosa que reportar o que no sea igual que lo que la ley establece, habría que hacer un escrito y meterlo en la misma caja para que esté en la cantidad de documentos que se integran en el paquete electoral. Están también las incidencias que se han presentado durante la jornada. También podrán acompañar al presidente de la casilla a entregar el paquete electoral al final de la misma, que es realmente lo que termina la jornada electoral. Porque muchos dicen que la jornada electoral se termina cuando se cierra la casilla electoral. Pues que se cierra a las 6 de la tarde. Yo estoy aquí, yo terminé. No es cierto. El que se quiere quedar, el que quiere terminar, debe de esperar a que el paquete se vaya y sea entregado en el registro, en el distrito que le corresponde, y entonces ya podemos decir que ya con el recibo de entregado, podemos decir que ya terminó el proceso electoral. ¿O él? Otra vez yo. En relación ahí que señala del paquete electoral, sí es cierto, los representantes de los partidos políticos acompañan al funcionario que vaya a dejar el paquete electoral, pero no podrá irse o trasladarse en el mismo vehículo, sino tiene que ir, ahora sí que por sus propios medios al acompañamiento. En este caso, si en dado caso no pudiera el funcionario electoral, la obligación la tiene el CAE, el capacitador asistente electoral, que ese día la jornada electoral se convierte en asistente electoral. Sí. Nada más. Bueno, efectivamente así es como funciona esto, y la idea es que los paquetes vayan resguardados por los que van acompañando al presidente, para que llegue con absoluta invulnerabilidad el paquete al distrito correspondiente. Sea entregado a cambio de un recibo por la entrega del paquete. En ese momento ya los que hayan ido con el presidente se pueden sentir libres de abandonar el lugar y irse a su casa a dormir, se van a morir de sueño seguramente, pero habiendo cumplido un acto cívico muy importante. Ojalá y todos tengamos oportunidad de tener esta función algún día, ¿eh? Correcto, ¿no? Vale, vamos a ver. Perdón, maestro, ahí también señalar que cuando se terminó de toda la etapa de la jornada electoral, al momento de sellar el paquete, los representantes de los partidos políticos firman el paquete electoral para que cuando se entregue al Consejo Distrital haya constancia de que todos firmaron el paquete electoral, para que no se vaya a considerar malinterpretaciones, que va a ir inviolable. Va debidamente firmado por los representantes de los partidos políticos. Se les pide que firmen el paquete electoral. Exactamente. ¿Y qué vas a hacer? Uno no quiere firmar, que no firme. Pero tiene la oportunidad de firmar. Entonces, el solo hecho de tener la oportunidad de hacerlo es importante. Yo quiero estar seguro de que el paquete se entregó, entonces yo voy a firmar aquí para que quede consciente de que yo lo entregué, ¿eh? Y esta te da una satisfacción, una especie de seguridad personal muy interesante. En estos expedientes se pueden presentar escritos de impugnaciones, protestas, etcétera. Por supuesto que estas no son las sobre en ese momento. No va, el presidente de la casilla no tiene personalidad jurídica ni capacidad suficiente para tomar la resolución de lo que está pasando ahí. Cualquier impugnación que se pretenda hacer mediante esos escritos de protesta, pues no serán resueltos por el presidente de la casilla, porque no tiene personalidad para hacerlo. ¿Me explico? Ahora sí vamos a ver la jornada electoral. El momento de la fiesta de la democracia que yo le digo. Yo le digo la fiesta de la democracia, que es la jornada electoral, que es el día
puntualmente el día de la elección. El día de la jornada electoral se llevan a cabo se reparten las boletas electorales, como aquí tenemos una fotografía de una copia de una boleta electoral real, y estas deben ser entregadas, deben ser resguardadas por el distrito correspondiente desde 7 días antes, digamos. Están en reserva estos paquetes que contienen estas boletas electorales, más la lista nominal de electores que habrá de votar en ese momento en la casilla, más todos los materiales que van a hacer para asegurar y formar las mesas directivas, la casilla concretamente, y material de escritorio, como son lápices, plumas, etcétera, que van a llegarse a ocupar. Esos crayoncitos que nos entregan para poder votar. ¿Qué pasa si yo no quiero votar con crayoncitos? Yo no tengo fe en nadie, yo quiero votar con mi propia pluma. Pues puedo usarla, mi propia pluma, o plumón, no va a violar a nadie, pues con esa puedes votar. No hay obligación de usar el plumón ese que pinta muy feo, ese no es obligatorio usarlo. Cada quien puede votar como crea que está votando bien. Los 15 días antes de la elección están en poder del Consejo Distrital estos paquetes de votos. Los presidentes de los consejos distritales integrarán a cada presidente de la mesa directiva de casilla el paquetito, bueno, el paquetote a lo mejor, con 5 días de anticipación a la jornada electoral, en la cual, repito, además de las boletas, van a estar una lista nominal de los electores que tienen una fotografía, es una copia de la que sea para votar en cada caso. La relación de representantes de los partidos políticos que están ahí, que van a estar presentes en esa casilla, así como de los supervisores electorales, las urnas que habrán de emplearse, el líquido indeleble famoso, que es la pintura esa café que se pone en el dedo, que tiene una composición química interesante, ¿eh? Para hacerle indeleble, digo, es indeleble durante, digamos, 36 horas, pero en esos plazos no se pueden despintar el dedo derecho, ¿no? Y los canceles que están ahí para dividir el lugar de la votación. Estos son los materiales de la casilla electoral que van a tenerse en todo caso. Las boletas deben entregarse a los presidentes de las casillas con anterioridad para que tengan ellos la posesión de las boletas electorales antes de la jornada electoral. Ahora, vamos a hablar ahora sí de la emisión del voto en la casilla, que es lo que nos está muy importante, de la elección como tal. La instalación y la apertura de las casillas se lleva a cabo a las 7:30 de la mañana. A esa hora deben estar presentes todos los integrantes de la mesa directiva. Entonces, si están todos presentes, en ese momento abren el lugar donde van a instalarse, abren el paquete que llevan consigo y extraen ahí los materiales para formar la casilla físicamente y la integran ahí físicamente. De 7:30 a 8 de la mañana. Es tiempo suficiente para armar la casilla, ¿eh? A las 8 de la mañana ya está todo instalado debidamente, dan el banderazo y abren la casilla. Ya están afuera formados los primeros vecinos que llegaron muy tempranito a formarse ahí con su cafecito, todos están ahí formados con su café, y entran rápidamente, y entra el primero de ellos, o el segundo, entran de uno por uno,
entran en la casilla electoral, le muestran al presidente su credencial para votar, con fotografía que se llama, y el presidente toma la credencial y se la pasa al secretario, quien revisa la lista y ve el nombre de la credencial para votar, y es una copia exacta, la que está en el registro, idéntica. Ve que así es, y entonces pone un sellito ahí que dice votó, y ya tiene este señor sus boletos en la mano, se sentó con el presidente, y pasa a el lugar donde efectivamente deberá cruzar las boletas con su voto, atrás de las cortinas que se ponen ahí para que no tengan ninguna vista de ningún otro lado, estén en absoluta secrecía, y entonces cruza sus boletas según sus intenciones electorales, les va depositando en las diferentes casillas, en las diferentes urnas, que hay una que es morada, una que es roja, etcétera, de color de la boleta, pues. Y entonces ahí las deposita. ¿Qué sucedería en el caso de las boletas que están en cajas diferentes? Diría que la cancelen, que esa boleta, esa elección hay que anularla. Por supuesto que no. Hay que sacarla y ponerla en la caja que corresponde, ¿verdad? Joel, por favor. Bueno, maestro, ahí en relación a lo que comenta, en el 2018, la función de, si bien es cierto, los escrutadores nada más, o bueno, se está pensado que nada más son los que clasifican y cuentan los votos. No, en el 2018 ya el INE implementó de que los escrutadores auxiliarán a los electores, más bien a orientarlos dónde se depositarán las boletas. La boleta para presidente de la República en esta urna, así para que no haya, no se diera ese tipo de hechos o esos incidentes que se dieran. Para que la boleta se depositara en la urna correspondiente. Esa era una de las funciones también del escrutador. Estoy de acuerdo. Idealmente así tiene que ser. Pero ¿qué sucede cuando hay una boleta que no es del color de la urna como correspondiente? Alguien diría, no, eso que lo cancelen, que anulen la elección. No es posible. Hay que ponerla en su lugar y ya, no pasó nada, ¿verdad? Ahí funcionarios estarán vigilando, más bien ayudando a que cada quien ponga su boleta en su lugar. Que la viejita no se equivoque y la ponga en una casilla diferente. Pero eso es más por control práctico. Pero no significa ningún atentado contra la elección, ¿verdad? Y entonces ya que están puestas las boletas en sus lugares, el elector agradece a todos los presentes, va a la mesa, le ponen la cosa de café en su dedo derecho, en el pulgar derecho, recoge su credencial para votar, da las gracias, con permiso, gracias, nos vemos, adiós, vecino, adiós, y se retira. Ya se acabó la elección, en ese momento la elección de él. Y así en toda la fila de electores. Y vamos a ver que de repente hay momentos o lapsos de tiempo en los cuales no hay ningún elector votando. ¿Por qué no? Porque son las 3 de la tarde y no de la comida. Pero la casilla sigue funcionando. Y ahora llegan los nuevos, hacen la fila, igual, se forman, votan, y meten sus boletitas. Y así hay una cadena permanente de votantes. Acabando la jornada, que es a las 18 horas, fíjense, dura 10 horas la elección. A las 8 y cierran las 18. A las 6 de la tarde se cierra, si ya no hay personas en la fila, por supuesto, que siempre hay. Lo que pasa es que los mexicanos tenemos la malísima costumbre de esperarnos al último momento. Los que llegaron tarde a votar, etcétera, pues están haciendo fila a las 6 de la tarde y no han podido entrar a la casilla. Y entonces, ¿qué sucedería ahí? Hay quienes dicen, pues eso ya no pueden votar, que les pongan ahí una sanción y no puedan votar. No, no es así. Se determina a esa hora quién está formado y se pone una división, cuando menos conceptual, de que hasta aquí estábamos formados,
Pues en adelante pueden pasar a votar de uno por uno, por supuesto. Pues de aquí para atrás ya no pueden votar, eso sí, ya no se daría por no de pasar a la casilla. A lo mejor se quedan 6, 7 personas que se quedaron afuera, pero que pueden pasar a votar, ¿me explico? Y habiendo votado y dejado sus boletas en su lugar y puestos los dedos en la tinta de este café, se cierra la casilla. Y todos terminaron con su misión de votar y se van a su casa felices porque ya cumplieron con su obligación ciudadana. Y entonces empieza para los que están en la casilla, para los funcionarios de la casilla, empieza verdaderamente la chamba pesada, que es que, primero, dame el siguiente, por favor. Primero, tienen que limpiar lo que está alrededor y en ese momento dicen, ya se acabó la elección. Bueno, las boletas, hay un montoncito de boletas que no se han utilizado, seguramente, un montoncito, quién sabe cuántas había en ese caso. Esas boletas que no se utilizaron, ¿qué hacemos con ellas? En primer lugar, hay que cancelarlas de una por una. Todas las boletas que fueron sin utilizar se cancelan de una por una y se ubican en un sobre particular de votos no ejercidos. Y ya. Segundo lugar, el presidente abre la casilla, las cajas las abre y vacía el contenido en la mesa. Entonces, y enseña a los que están ahí presentes, son los funcionarios de la casilla, los representantes de partidos, etcétera, están ahí viendo qué está pasando, les enseña las casillas, mira, aquí ya no quedó nada, quedó vacía la urna, ¿ok? Estamos todos de acuerdo, y entonces ya las desarman y las ponen en un lado, y esos votos que quedaron aquí hay que empezarlos a dividir, a juntar los votos del PRI con los del PRI, los del Partido Verde con el Verde, así, hacer montoncitos, pues. Y entonces contamos de 12 escrutadores, cuentan cada voto. A ver, 1 por el PRI, 2 por el PRI. Entonces, así llevan su contabilidad completa del montón que tienen del PRI. Cuentan toda la elección de cada uno de los partidos y lo van anotando en la llamada sábana, que es un papel de trabajo durante la jornada electoral. En esta sábana están estos números que después se van a vaciar en el acta de escrutinio y cómputo. ¿Me explico? Aquí hubo 35 votos para el partido Movimiento Ciudadano. Esos 35 votos están aquí en este botoncito, 35 votos. Se anotan en la sábana, 35 votos. Después así por cada uno de los partidos. Y al final de este proceso ya no hay boletas sobrantes, ya no hay boletas libres, ¿me explico? Ya están todas o canceladas o agrupadas en el partido correspondiente. Y entonces, el secretario que sí está ahí al tener todo este proceso, ya están las cosas apuntadas, anotadas, ya que está la sábana llena, la vacían en el acta de escrutinio y cómputo, con muy buenos números, por supuesto, para que no se confundan, unos claritos y muy bien planteados ahí. Y esta acta la van a poner encima de la caja que contiene el paquete electoral, que ahora son bolsas. En mi época, cuando eran unas cajas de cartón espantosos, pero eran cajas. Ahora son bolsas, mucho más fácil, ¿verdad? Y práctico. Entonces, el acta va sobre la bolsa que contiene la votación. Y ahí están todos los sobres que corresponden a las impugnaciones, a las observaciones, a las quejas, etc. Están en sobres independientes dentro del paquete electoral. ¿Sí? Y entonces, ya que tenemos esto, hay que llenar una papeleta que va en la puerta de la casilla.
Esta lo que dice es los resultados electorales de la casilla. Ahí se dice PRI, tantos a favor, tantos, una copia de la sábana, pues. Y esto da por terminar la función de contabilizar los votos. Aquí intervienen mucho los representantes de los partidos políticos, porque aquí este último rato que me acabo de mencionar fue su verdadera participación. Porque dicen, oye, no, ese voto no es nulo, ¿eh? Este voto es en favor de mi partido, se ve clarito ahí. Entonces discuten los representantes de los partidos respecto de estas diferencias de opinión respecto de una boleta en concreto. Nadie quiere que le quiten un solo voto que piense que tiene a su favor. La misión de los representantes de los partidos es ver que los votos de su partido sean completamente indiscutibles y que estén contrariados en sus favores de del partido. Pero eso no es tan fácil. De hecho, el tercer día de esta jornada, ya se están teniendo ahorita, va a consistir en reiniciar boletas auténticas que se llevan a cabo en la elección de Felipe Peña Nieto. Hagamos una tarea entre todos nosotros para determinar si son votos nulos o son votos válidos en favor de qué partido debemos de contabilizar. Bueno, que es muy interesante esa parte. Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Qué es el escrutinio y cómputo? Es el procedimiento por el cual los integrantes de la mesa directiva de casilla determinan el número de electores que votaron en la casilla. Votos emitidos a favor de cada partido político o candidato independiente. Votos nulos y votos que son cruzados en favor de los candidatos no registrados. Y ya, eso es el escrutinio y cómputo. Aquí decimos cómo se utilizan estas cosas. Los señores de los partidos políticos están, cada uno son independientes. Esa idea que tenemos en la cabeza que están aquí. El PRI y el PAN están coaligados, están juntos uno con el otro, no necesariamente. Deben estar los dos representados ahí de alguna manera. ¿Me explico? Para que quedemos, aquí están los dos partidos coaligados. Los votos se sumarán por el candidato cuando estén marcados uno o más de los votos de los partidos de la coalición. Pero si hay 3 votos que están marcados y 2 de ellos están coaligados, son 3 votos, todos 3 casillas que están cruzadas, puede ser un voto nulo. Habrá que ver con mucho cuidado qué votos nulos y qué votos válidos. Y entonces aquí los representantes de los partidos políticos y los observadores electorales juegan un papel muy importante, porque no van a dejar pasar ninguna bola baja, me explico. No, ese voto me corresponde, ahí está mi partido echado con toda claridad. Entonces, ese lo defiendo para que me den a mi partido. Es la misión del representante de un partido político, ¿verdad? Y así, entre los representantes de los partidos políticos, después de llevar una misión como esta, se pelean todo el tiempo, nunca se ponen de acuerdo, pero alguien tiene que ganar, para ver qué voto es mío y qué voto es tuyo. Y en un voto les va la vida, ¿eh? Defienden cada voto como si fuera su dedo chiquito. Ese no lo puedes quitar porque es mi dedo, ¿cómo vas a quitarme un dedo? Ese tiene otros 9, no importa, este es mi dedo chiquito. Todos pelean con la vida cada voto. Es una labor muy interesante que hacen ahí de discusión para tener el voto cada uno de ellos. Ahí pueden ver el procedimiento de escrutinio y cómputo.
que lo mencionamos ahorita, por uno, pero tenemos las cinco fases del recuento, del conteo, ahí las pueden ver, y es lo que dijimos hace un momento, ya no tiene nada ninguna relación, nos funciona la siguiente. Estas reglas de validez son la transcripción de la ley. Les repito, el miércoles tenemos una sesión igual a esta. Ahí presentaremos los votos físicos que fueron utilizados en la elección de Felipe Peña Nieto. Vamos a ver cuántas impugnaciones hubo de esos votos y cómo decidió el tribunal votar a favor o en contra del voto correspondiente. Es muy interesante que todos tengamos una opinión en ese momento. Cada quien va a decir, este voto si es válido o es nulo. Lo vamos a ver con mucho detenimiento y es una cosa bastante interesante. Por eso ya lo dijimos que es la apertura de la casilla a las 18 horas, la interacción de los diferentes documentos que confunden el paquete electoral en el mismo, el famoso encarte, y entonces el cierre y armado del paquete electoral que habrá de entregarse en el distrito electoral correspondiente. Bueno. A ver, aquí también le ponen el grupo, ¿no? A ver. Aquí estamos todo el grupo y quiero preguntarles si hay alguna observación o alguna crítica respecto a lo que hemos visto hasta ahorita, si fue suficientemente explicativo la representación gráfica que presentamos, si hubiera dudas en alguno de ustedes en alguno de los puntos que consistió esta presentación. Si tienen ustedes, a ver, José Hernán. Gracias, maestro. Buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto al voto válido o en su caso contrario, un voto inválido. Supongo yo que el voto válido sería el que se usa y el inválido sería el que no se usa. Perdón, no entendí la pregunta. El voto válido. La duda es si el voto válido es el que se usa y el inválido es el que no se usa. ¿Y que no se usa? Sí. Bueno, el voto válido es el que está cruzado de manera tal que no deja duda a nadie de la voluntad del elector. Y el voto nulo es todos los que están en diferencia a esos. O bien que van en contra de alguna disposición de la ley. Como por ejemplo, cruzar tres símbolos de partidos que no están coligados, por supuesto. Al votar por tres, pues el voto es nulo. Al votar por dos también es nulo si no están coligados. Pero eso lo vamos a ver el miércoles con todo detenimiento y con toda precisión para que veamos cómo es una imprudencia de las autoridades electorales no llevar a cabo una especie de catecismo de cómo votar el día de la elección. El Instituto Nacional Electoral debería hacer durante días antes de la elección una jornada intensa, muy intensiva, de cómo votar, para que el ciudadano no llegara y cometiera el error que cometen siempre. Vamos a ver cómo hay muchos ejemplos que voy a presentar yo aquí, 50 concretamente, boletas que fueron utilizadas, son fotos auténticas de las boletas reales que se utilizaron en aquella elección. Bueno, el elector dice, ¿y para qué votó así el señor si estaba viendo que estaba mal votado? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, y cada uno vamos a tener una opinión particular sobre eso. Recuerden que los que están en la casilla
Sé personas como ustedes y como yo, ciudadanos de a pie, que van, o como nuestro compañero Joel, que ya nos platicó varias cosas, que ninguno, que él me desmienta, por favor, ninguno tomó una carrera profesional especial para llegar a la casilla electoral. Todos salieron de sus casas y así fueron a la casilla, con una capacitación previa que fue muy sencilla, tampoco fue una serie de conferencias para capacitar ni nada de eso. Una capacitación bastante elemental, pero que surtió efectos el día de la elección, el día de la jornada electoral. Entonces, vamos a revisar esto porque van a ver que es muy interesante. Esta misma plática la vi hace, estamos en la elección de Felipe Calderón, entonces imagínense cuántos años pasó eso. Estaba yo en una presentación en el estado de, no sé si era Jalapa o digo, si era Veracruz o era, no sé dónde, pero creo que era en Veracruz. Y en esa sesión, que eran todas presenciales, había los magistrados de la sala del tribunal de este lugar, estaban todos en la sesión. Me hicieron el favor de asistir a la sesión. Entonces puse este ejercicio a ellos también. Y entonces es increíble ver cómo los mismos magistrados no se pusieron de acuerdo en una sola de las boletas, ¿eh? Todas las críticas, no, esa no puede ser porque le falta, es hora. Entonces, son casos reales. Cómo resolvieron los partidos políticos es muy interesante. Así que lo vamos a ver sin ningún problema el próximo miércoles. Ya falta muy poco, no se preocupen. Espero que estén todos presentes ese día, ¿eh? Porque va a ser muy interesante saber sus opiniones. Y yo espero que ese día sí se animen a opinar, porque hoy nos han dejado en la chamba nada más a José Hernán, a Joel y a un servidor nos han dejado con toda la chava, ya pónganse las pilas y ayúdenos también. Gracias, maestro. Para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, eso será el próximo miércoles. Vamos a terminar la presentación en unos 4 minutos porque ya me estoy quedando afónico. Ustedes no me ayudan, pues lo que hago, ¿verdad? A ver, Miguel. Sí, Miguel. Quita el mute a su micrófono. Tienes el micrófono. Micrófono. Con tu micrófono. No, Miguel, no te escucho. No te escuchamos nadie. Sí, ya se oye. Sí, ya. Bien, nada más mi inquietud es en relación a los listados nominales. Por ejemplo, vemos que al finalizar ya se reintegran en los paquetes y piden la devolución de los mismos a los representantes de los partidos. ¿Cuáles serían las sanciones o cuáles son los efectos para el caso de que no se regresen? Y en otro caso que he estado viendo, por ejemplo, en una elección de agentes y subagentes municipales, vi que había 41 votos para un candidato, 40 para otro, pero refieren que hay un voto nulo en virtud de que uno de los electores aparecía en la lista nominal, pero no debería aparecer en la lista nominal porque el INE hizo un corte y esta persona solicitó su cambio de domicilio posterior al corte que hizo el instituto, aparece en la lista nominal, sin embargo, ya no reside en el lugar, pero si está en la lista nominal, ese día va, vota y se acredita de acuerdo a lo que establecen ahí una nulidad. ¿Cuál sería ahí su punto de vista? Bueno, me estás preguntando que así como que a bote pronto, déjame ver si te puedo contestar bien, ¿eh? Es decir, si sí, tengo aquí una cosa. De Miguel. Un ciudadano, según estoy entendiendo, que estaba en el Registro Nacional de Electores, en la lista nominal, pues, acudió a votar, ¿es correcto? Y se registró como tal en la lista del registro de electores, al entregar su credencial para votar, ¿correcto? Pues entonces ya compareció. ¿Cuál es la pregunta ahí?
Sí, aquí lo que sucedió es que el INE hizo un corte y después él solicitó ¿Qué es un corte? un corte en la lista, en el listado nominal, porque venía el tema de la consulta popular. Entonces hizo un corte en su padrón y en el listado, incluyó algunas personas, pero se dice que este elector cambió el domicilio en el trayecto del corte al día de la elección de agentes municipales. Entonces, si bien él aparecía en la lista nominal para la votación de agente y subagente municipal de su municipio, ya no vivía ahí y había solicitado previamente el cambio de domicilio. Él acudió y votó en el lugar donde aparecía su credencial de elector porque todavía no le entregaban la nueva credencial para votar. Y esa es la razón por la cual estiman que se trata de un voto nulo en virtud de que la persona no tenía por qué votar ahí, aunque sí apareciera en la lista nominal. Bueno, el ciudadano debió haber votado en el domicilio en la casilla que le correspondía, y si había un problema con la credencial para votar, pues esa no es un error que le corresponda a él, es un error de la autoridad electoral. Si fuera el caso, si estoy entendiendo bien, pues no entiendo bien cuál es el problema. Pero si el señor vota en donde aparece su credencial para votar en el registro, pues votó bien. ¿Me explicó? Si tenía, si así votó, ¿cuál es el problema? Te pregunto yo. Bueno, aquí el problema es que la autoridad electoral dice que ese voto es nulo porque él ya al haber solicitado después el cambio de domicilio ya no tenía por qué ir a votar ahí aunque sí apareciera en la lista nominal. Pero pues él ejerció su derecho al voto y todavía tenía tanto su credencial para votar como la lista nominal sí aparecía su nombre. Pues votó bien, en mi opinión votó bien, en mi opinión. Pero estamos hablando, así nomás hablado, no he visto ningún documento ni nada al respecto. Lo cual sí es importante para poder tomar una decisión definitiva, ¿no? A ver, Jonathan. Ay, perdón, buenas tardes. Yo también soy de su criterio. Yo tengo, o sea, a lo mejor muy claro los requisitos que se pide para emitir en un momento dado el voto, ¿no? En un momento dado son dos: que tengas la credencial para votar en físico, y en un momento dado que te encuentres dentro de la lista nominal. Entonces, los dos requisitos se cumplían, ¿no? En un momento dado iba el elector con su credencial para votar y estaba dentro de la lista nominal. Lo que haya pasado después, a lo mejor que el corte no lo registró, o en un momento dado, otra situación por ahí, bueno, yo creo que en un momento determinado está fuera, o se podría prestar para otro criterio de interpretación, pero de entrada y a prima facie cumple con los requisitos, ¿no? Tiene la credencial y en un momento dado se encuentra dentro de la lista nominal, que esos son los requisitos que establece la LEGIPE. Por ahí me quedó otra duda. Yo a lo mejor no diría que es un voto nulo, ¿no? Porque a lo mejor estaba bien votado. A lo mejor sería en un momento dado un voto inválido, ¿no? Que no tuviera validez, porque no sería como tal un voto nulo. A lo mejor estuvo bien votado, no sé, en un momento dado tampoco podríamos determinar en un momento dado cuál es el voto que le corresponde al elector, porque pues, una de las características del voto es la secrecía, ¿no? Entonces sería más que nada un voto inválido, y a lo mejor la nulidad sí sería por ese margen tan chiquito que hubo, ¿no? Entre uno y otro. ¿Es cuánto? Eso te lo agradezco mucho, Jonathan. El miércoles vamos a ver, las respuestas que vamos a determinar son: ¿el voto es válido o es nulo? Cada quien dirá, es un voto nulo y es válido en favor de fulano de tal. Hay que decir, es voto válido en favor de fulano de tal. ¿Me explico? O bien es voto nulo. Nosotros necesitamos en nulidad relativas y específicas. Entonces, para no llegar a esas cosas, vamos a decir, este voto es válido o no lo es. Punto. ¿Sí? A ver, Guillermo, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues también reafirmando un poco el comentario de Jonathan y usted, maestro, coincido en que el voto es válido porque precisamente tiene su credencial para votar y como mencionó Miguel, todavía no le otorgaron la nueva credencial de elector, entonces la credencial de elector con la que se presentó a depositar su voto es la misma que trae los datos de la lista nominal. Por lo tanto, considero que
que el voto pudiera ser válido. Ok. Todo. Te lo agradezco mucho. Estamos en la misma línea. Entonces, a ver, Joel, por favor. Bueno, yo comparto las posturas de los que nos han cedido la palabra. También agregar que si bien es cierto, algunos ciudadanos no van a aparecer en la lista nominal, pero hay una resolución, en este caso emitida por el órgano jurisdiccional electoral, que se pudo haber dado el caso, ¿no? Que a lo mejor no aparecen en la lista nominal, sacando el tema, ¿no? De lo que comentaba el compañero Miguel, pero por lo no aparecen en la lista nominal, pero llegan con una resolución. Y también a los funcionarios, al presidente de casilla, le van a entregar quienes están en lista nominal y quienes tienen resolución. Va a aparecer en la lista de los ciudadanos, que de los que están con una resolución, y con esa van a poder emitir su sufragio. Sí, claro. Es una sentencia lo que llevan en ese caso. Sí, es una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, nada más. Eso es, muchas gracias. Estamos de acuerdo, ¿eh? No hay ninguna otra observación, algún otro comentario, algún otro caso que debamos comentar. Bueno. Entonces, el día de mañana, los espero a la misma hora y en el mismo canal, por supuesto. Mañana vamos a discutir, a analizar, ahora sí, las cuestiones propias de la nulidad de la elección. Son una serie de criterios que se van derivando de la ley, por supuesto, y que nos llevan a la resolución de una nulidad de la elección. Mañana vamos a ver estos puntos, que espero que con todo detenimiento, para que ustedes puedan preguntar o no preguntar, ustedes quieran conveniente, pero que no quede nada en la mesa por decir, que no hayamos podido discutir desde antes. Para que entonces el miércoles podamos hacer un ejercicio que más bien es una especie de, ¿cómo dirían? No sé cómo se diga, pero sí, una actividad, digamos, que vamos a realizar el miércoles respecto de la validez de los votos que vamos a realizar. ¿Hay alguna pregunta que deba conocer ahorita? Pues si no, ya nos vamos. ¿No? Bueno, que tomen un café agradable, porque ya hace falta, vayan al baño con plena libertad y nos vemos mañana a las 5 de la tarde, en la segunda sesión de esta presentación. Les agradezco mucho que hayan a todos intervenido, bueno, asistido, y a los pocos que haber intervenido. Y espero que mañana nos vaya más bien, nos vaya mejor a todos. Gracias por su presencia y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Gracias, maestro. Hasta mañana. Nos vemos, gracias. Hasta mañana.